Santo, Santo, Señor omnipotente, siempre el labio mío flores te dará. Santo, 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 te adoro reverente, Dios en tres personas, bendita Trinidad. Santo, 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 en numeroso coro, santos escogidos te adoran sin cesar. De alegría llenos y sus coronas de oro rinden ante el trono el cristalino mar. Santo, 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 la inmensa muchedumbre de ángeles que cumplen tu santa voluntad. Ante ti se postra, bañada por tu lumbre, ante ti que has sido, que eres y serás. Santo, 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 por más que esté velado, e imposible sea tu gloria contemplar. Santo, tú eres solo y nada hay a tu lado, en poder perfecto, pureza y santidad. Santo, Santo, Santo,
atrás, no vuelvo atrás. Aunque me llamen lo que me llamen, aunque me llamen lo que me llamen, aunque me llamen lo que me llamen, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Una mirada de fe, una mirada, Señor, es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada al Señor es la que puede salvar al pecador. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Mira. Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará, porque una mirada de fe es la que te puede salvar. Padre, de verdad que yo te doy gracias porque una mirada tuya bastó para sanarnos, una mirada tuya bastó para perdonar nuestros pecados, para salvarnos de la condenación eterna, para limpiarnos toda aquella pudredumbre que había en nuestra vida. Gracias te doy porque ese sacrificio tuyo fue suficiente, Señor. Gracias por entregarte en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Gracias por amarnos de una manera incondicional diariamente. Gracias por ayudarnos cada día. Gracias por sustentarnos cuando no teníamos nada. Gracias por ser nuestro consuelo cuando estábamos tristes. Gracias por ser nuestro amigo fiel. Padre, a pesar de que el mundo nos dé la espalda, tú eres fiel y tú no nos das la espalda. Por eso te bendecimos, por eso te alabamos y por eso estamos aquí en esta mañana, agradeciéndote todas y cuantas bendiciones hemos recibido de ti, porque tú has sido bueno. Por eso venimos ante ti, Dios, para exaltarte, para alabarte, para glorificar tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte. Ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, toda la gloria. Y mejor es tu presencia que la vida.
y proclamarte, Señor. Quiero llenar. Quiero llenar tu trono de alabanza. Quiero llenar tu trono de adoración. Quiero adorar, postrarme en tu presencia y proclamarte, Señor, y proclamarte, Señor, y proclamarte, sobre la tierra, tú eres el Señor, y te exaltamos sobre todo Dios. Sobre la tierra, tú eres el Señor, y te exaltamos sobre todo Dios. Yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, yo te exalto, yo te exalto, yo te exalto, oh Señor, sobre mi vida, tú eres el Señor, y te exaltamos sobre todo Dios. Sobre mi vida, tú eres el Señor, y te exaltamos sobre todo Dios. Yo te exalto, yo te exalto,
oración cantada, queremos rogarte, Señor. No queremos salir como entramos. Queremos salir renovados, queremos salir diferentes. En tu presencia hay plenitud de gozo, hay cambio, Dios. Por eso te rogamos humildemente, Señor, que nos hagas verdaderos instrumentos en tus manos. No queremos ser iguales, no queremos ser los mismos. Padre, háblanos de una manera específica a cada uno de nosotros. Tú sabes la necesidad de nuestra alma, tú sabes la necesidad de nuestro corazón. Tú sabes qué es lo que necesitamos, Dios. Por eso te damos gracias, Dios. Te exaltamos y te bendecimos, porque solo tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Aleluya. Qué bueno poder alabar y glorificar el nombre del Señor, amén. Qué bueno poder darle a Él la gloria debida a su nombre, porque Él es digno de ser alabado por todos aquellos que somos sus hijos, amén. ¿Están contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Qué bueno. Quiero invitarles a los ujieres, por favor, que pasen por aquí. Vamos a pasar a recoger la ofrenda. Hoy tenemos un culto especial. Vamos a escuchar la palabra del Señor y después, ¿quién de las dos va a orar? Oremos. Señor, te queremos dar las gracias, Padre, por este momento. Te agradecemos, Señor, por la provisión que tú nos das cada día. Hasta el día de hoy, Señor, ha sido tu mano poderosa con nuestro sustento diario. Te queremos ofrendar, Señor, con un corazón sincero, con un corazón alegre, Señor, porque tú ya nos has dado muchísimo más de lo que merecemos, Señor. Te damos las gracias, Señor, por todos aquellos que tienen un empleo y te rogamos que tú proveas de uno a los que no lo tienen, aunque tú has dado la provisión de cada día en sus hogares, Señor. Muchísimas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Decía que hoy tenemos un culto especial porque tenemos ahora la predicación de la palabra, después los alumnos de Forming for Life van a compartir una canción en inglés, creo, y después unos papás van a presentar a su hijo o a su hija. ¿Hijo o hija? Hija del Señor. No sé si nos visita alguien que no hayamos saludado. No sé si alguien está aquí por vez primera. Levante su mano. Bienvenido. Gloria a Dios. Ojalá que te sientas a gusto aquí entre nosotros. ¿Alguien más nos visita? No, ya somos todos conocidos. Bien, pues es una bendición enorme el poder tener un lugar donde reunirnos y poder compartir la palabra del Señor y nuestra adoración sincera a Dios. Amén. Así que en esta mañana vamos a seguir con la epístola del apóstol Pablo a los Gálatas. Yo voy a pedir que por favor busquen Gálatas capítulo 4, Gálatas capítulo 4, donde vamos a leer los versículos del 1 al 7. Quiero decir para aquellos que no lo saben que ya terminamos el jueves, terminamos el estudio sistemático de Segunda de Corintios y ya está el comentario completo de Segunda de Corintios. Tiene 770 folios, creo que son. Están ahí ya puestos en la página web para todo aquel que quiera descargarlo. Está en un archivo PDF. Está el comentario de Primera de Corintios y el de Segunda de Corintios. Y también creo que el Evangelio de Mateo también está ahí. Así que los que quieran descargarlo, simplemente se meten en la página. Todo lo que tenemos en nuestra página es gratuito, no hay nada que pagar. Te lo descargas, lo imprimes si lo quieres, o lo tienes en tu ordenador en archivo PDF, y ahí tienes el comentario completo.
3 años de estudio sistemático que hemos estado con Segunda de Corintios. Bien, ahora nos toca Gálatas capítulo 4 y vamos a leer los 7 primeros versículos. Yo voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie para leer la palabra del Señor. Gálatas capítulo 4, versículos del 1 al 7. ¿La tienen? Dice la palabra del Señor. Presten atención porque es esto lo que vamos a meditar en esta mañana. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por esta hermosa palabra que tú nos has dejado para que por ella conozcamos tu voluntad para nuestras vidas. Queremos rogarte que nos des sabiduría y entendimiento para comprenderla y lo que es más importante, Señor, como siempre te decimos, para ponerla por obra. Porque no son los oidores de la palabra los que te agradan, Señor, sino los hacedores de ella. Llévate la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pueden sentarse, mis hermanos. Que los Gálatas estaban confundidos en cuanto a las cosas de Dios es evidente. Ellos habían sido bien enseñados por el apóstol Pablo, pero habían venido algunos que lo estaban turbando. Les estaban diciendo cosas diferentes a las que ellos habían aprendido. Ya hemos hablado de esto y de cómo esas influencias externas estaban desviando de la verdad a los cristianos de Galacia. Por eso Pablo escribe esta carta, para poner las cosas en sus sitios, para exponer la verdad, para que los gálatas supieran que era verdad y que era una falsa doctrina. Él, como buen exponente, porque el apóstol Pablo era un magnífico intelectual de su época, como buen exponente él usa ejemplos sencillos que todos podían entender para poder transmitir verdades profundas, verdades espirituales que a veces son difíciles de entender. Él, mediante ejemplos, las presenta para que todos lo puedan entender. Igual que hacía Jesús, ¿verdad? Por medio de las parábolas, por medio de las cosas sencillas, él daba a entender las verdades profundas de Dios. Y en esta ocasión, él pone el ejemplo del esclavo y del hijo. Entre los romanos ricos era costumbre contar con uno o varios pedagogos. Pedagogos eran como maestros que vivían en la casa, en la propia casa del romano. Hablo de las casas que eran pudientes, porque había romanos que a lo mejor no tenían ni para comer, pero en las casas de los romanos ricos había uno o varios pedagogos que eran los encargados de enseñar a los hijos, de educarlos, hasta que ellos llegaban a la edad de adultos. El teólogo Barclay dice que cuando el padre consideraba que había llegado el momento de considerar a su hijo como adulto, llevaba a ese muchacho o a ese adolescente o a ese joven, lo llevaba al templo y el niño entregaba todos sus juguetes a Apolo, como una ofrenda a ese dios falso, por supuesto, pero demostrando que ya él no era un niño, que ya no necesitaba juguetes, ya entraba en la edad de adultos. Entonces ustedes piensen en una casa romana, rica, con uno o varios pedagogos y un niño que es el heredero de la fortuna familiar, pero que en ese momento tenía menos libertad que aún sus propios esclavos.
Porque el niño tenía que hacer lo que los esclavos le dijeran. Los pedagogos eran esclavos. Y los niños tenían que levantarse a la hora que el pedagogo le decía, tenía que hacer lo que el pedagogo le decía, no podía hacer lo que el pedagogo le prohibía, de manera que el niño, siendo hijo y siendo heredero, tenía menos libertad que el propio esclavo. No podía hacer lo que él quería. Aun cuando llegaría el día en que él sería dueño de todo. Cuando él fuera adulto, podría gobernar su propia casa, a los esclavos que le servían. Pero ahora de momento no era así. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros y qué tiene que ver con nuestra fe? Bueno, mucho, porque Pablo lo explica y lo expresa como ejemplo, para que nosotros aprendamos una verdad. Él nos está diciendo a través de esta carta que nosotros somos, por medio de la fe, somos hijos de Dios. Y eso es un gran privilegio. Porque no todos son hijos de Dios. Hay una enorme diferencia entre ser criatura de Dios y ser hijos de Dios. Para ser criatura de Dios tú no tienes que hacer nada. Con que nazca ya tú eres una criatura, has sido creado por Dios. Pero para ser hijo de Dios tú tienes que tomar una decisión. Creer a Dios. Recibir el amor que Él ha manifestado en la cruz del Calvario al enviar a su Hijo a pagar por la culpa de nuestros pecados. Cuando tú crees en Cristo y lo recibes como Señor de tu vida y Salvador, ahí tú comienzas a ser hijos de Dios, porque Dios te adopta como hijo. Hay algunos pastores poco informados que están entendiendo mal la Escritura y por supuesto si la entiende mal la enseña mal. Por ahí hay algunos neopentecostales que están diciendo que si nosotros somos hijos de Dios, somos Dios. Porque si un niño que es un hombre es hijo de otro hombre, si un hombre tiene un hijo, ese niño también es hombre, ¿verdad? Entonces si Dios tiene un hijo, nosotros somos Dios, porque somos hijos de Dios. Eso es no entender la Escritura. Eso es torcerla. Porque el ser humano siempre ha tenido en su corazón el deseo de quitar a Dios del trono y sentarse Él. El ser humano prefiere gobernar Él. Creerse Dios. Ese es el pecado que cometió Satanás, ¿verdad? Cuando era un querubín creado por Dios como protector, pero él se enalteció, hablarse con tanto poder y dijo, pues yo, ¿por qué no me voy a sentar yo en el trono de Dios? Y ahí se convirtió en lo que hoy es, un demonio. Ahora debemos profundizar en estos conceptos para entender qué es lo que el apóstol Pablo realmente nos quiere enseñar. Por ese motivo vamos a ver algunos pasajes. Y yo les pido que si no lo encuentran rápido, no se preocupen. Lo apuntan y después en casa lo pueden mirar, porque les aseguro delante del Señor que no les voy a engañar. Además va a quedar grabado y después ustedes en casa pueden repasar y van a ver que cada pasaje que yo cito, lo cito de forma literal, tal como está en las Sagradas Escrituras. Pero vamos a ver esos pasajes para entender el contexto de cada concepto, de cada palabra, para que hagamos una buena interpretación y no una interpretación errónea de las Sagradas Escrituras. Las palabras usadas en el Nuevo Testamento para describir a los creyentes, es decir, para describirnos a nosotros, señalan nuestra condición y nuestros privilegios como hijos, escuchen bien, adoptivos de Dios. Porque no somos hijos naturales de Dios. Recuerden que Dios solamente tiene un hijo, el unigénito del Padre, que participa de su misma naturaleza, es Cristo. Él y solo Él participa de la misma naturaleza de Dios. Pero nosotros somos hijos, pero adoptados. Es como si nosotros adoptáramos un cachorrito, un perrito. Decimos, es mi niño. ¿Han visto alguna persona así? Por ejemplo, Rosana, cuando ella dice, estas son mis niñas.
Tiene 2 perritas y ella dice, son mis niñas. Bueno, ella las ha adoptado como 2 niñas. Y las trata como si fueran sus hijas. Pero sabemos que no son sus hijas, ¿verdad? Porque son 2 perritas. Bueno, Dios nos ha adoptado a nosotros como hijos y nosotros no somos dioses. Pero Él nos ha adoptado como hijos suyos y nos trata como a hijos adoptivos. Y esto es muy importante entenderlo para no acabar por los cerros de Úbeda, como decimos en Andalucía. La palabra de Dios contiene un término arameo antiguo que es Abba. Y esa palabra traducida al castellano sería papá o papito, ¿no? Antes la hermana Marta orando decía, papito Dios. A algunas personas les molesta escuchar esto, pero fue el mismo Señor Jesús el que nos enseñó que cuando nosotros oráramos lo hiciéramos así. Padre nuestro, la palabra que se traduce por padre en realidad es papito, es papá o papaíto. ¿Okay? En el original es papaíto. Ahora, es incorrecto llamar a Dios Diosito. Mi Diosito, no, porque Dios no es un Diosito. Dios es el Dios único, grande y eterno, el Altísimo. Es incorrecto llamar a Dios Diosito, pero llamarle papito, si tú eres realmente un hijo de Dios o una hija de Dios, es correcto. Y la hermana esta mañana orando, ella decía, papito Dios. Esa es la manera en la que Jesús nos enseñó que debíamos orar. Papá. Porque Dios nos ha adoptado como hijos suyos. Ahora, solo los que han depositado fe y confianza en la obra de Cristo tienen el derecho de ser considerados hijos de Dios. Repito, no todos son hijos de Dios. Los que le reciben como Dios, los que le reciben como Padre, esos son hijos de Dios. Vamos a ir a ver algunos versículos que nos van a aclarar todo esto. Romanos capítulo 8, versículos del 12 al 17. Romanos 8, del 12 al 17. Y quiero que presten atención porque es Dios hablándonos como a hijos. Romanos 8, 12. ¿Lo tienen? Dice, así que hermanos, escuchen bien, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. La carne es una expresión que Pablo usa para hablar de aquello que antes hacíamos, la vieja vida, nuestra vida de pecado. No, mire, así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, es decir, conforme a los deseos engañosos de la vida. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué pasará? Moriréis. Escuchen bien. ¿Por qué? Porque está escrito que la paga del pecado es muerte. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, ¿qué dice? Viviréis. Es decir, tenemos que morir a nuestros deseos pecaminosos. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que, si tú eres hijo de Dios, tú tienes el privilegio de contar con el Espíritu Santo que te guía. ¿No es un privilegio eso? Poder conversar con Dios, poder comunicarte con Él, poder pedirle consejos, poder decirle, Padre, ¿qué hago? Y el Señor te va a mostrar cuál es su voluntad. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre, papito, papá. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, escuchen bien, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pero ahí no termina el versículo, ¿verdad? Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos
glorificados. Es decir, una preguntita en esta mañana. ¿Qué espíritu es el que te mueve a ti? ¿Te mueve el espíritu de temor? ¿El espíritu de esclavitud? ¿O te mueve el espíritu de adopción que te lleva a ver a Dios como tu propio papá? ¿Andas en los deseos de la carne o en la guía del Espíritu Santo? Porque es un privilegio de los hijos de Dios andar guiados por el Espíritu Santo. Es un alto honor el que Dios nos ha concedido al adoptarnos como hijos suyos. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 18. Segunda de Corintios 6, 18. Dice: y seré para vosotros por padre. Fíjense, y seré para vosotros vuestro papá. Es lo que está diciendo el Señor ahí. Y vosotros me seréis hijos e hijas. Dice el Señor, ¿qué? Todopoderoso. Mire, ser el hijo de alguien está bien, ¿no? Pero ser el hijo del Todopoderoso es una maravilla, ¿no? Qué bueno. Ahora recuerden, ser hijo del Todopoderoso no significa que seamos todopoderosos nosotros. No se confundan. No es lo mismo el atún que el betún. Recuérdenlo. Somos hijos del Todopoderoso, de aquel que todo lo puede. Nosotros no. Nosotros somos hijos adoptados. Es un privilegio ser adoptados por el Creador, por el Todopoderoso. Pero no, eso no nos convierte en todopoderosos a nosotros. Seamos serios. Es un alto honor y además inmerecido. Que nosotros como miembros de la familia de Dios, es evidente que tenemos unos privilegios hermosos. Ahora, también tenemos responsabilidades. Vamos a ver privilegios y responsabilidades de los hijos de Dios. Y nuestro privilegio es ser hijos de Dios. Nuestra responsabilidad es no andar en los deseos de la carne, sino en la guía del Espíritu Santo. Dice la palabra, ¿verdad?, que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, ¿verdad? Y por eso sabemos que somos hijos de Dios, porque Él ha enviado su Espíritu a nuestras vidas, el Espíritu que nos guía. Él envió al Espíritu Santo, que es el Espíritu de su Hijo Jesucristo. Lo envió a nuestro corazón para darnos la seguridad de que somos hijos de Dios. Porque Él testifica a nuestro corazón de que somos hijos de Dios. Un enorme privilegio. Ahora, así como por el Espíritu Santo recibimos convicción de pecado, de justicia y de juicio, también por medio del Espíritu Santo recibimos la confirmación de la adopción. Sabemos que somos hijos de Dios, miembros de la familia de Dios. Porque ¿recuerdan el pasaje que hemos leído en Romanos 8:16? Que dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Bueno, pues es parte de los privilegios que Dios da a sus hijos, es decir, a los que creen en Él. Pero la verdad, y es lo que Pablo nos está enseñando en Gálatas, es que aún siendo hijos y herederos de Dios, todavía no podemos disfrutar de esa herencia plena. Podemos disfrutar solo de las arras. Es decir, vivimos con el Padre, sabemos que es nuestro Padre y tenemos ciertos privilegios, ya los tenemos y los podemos disfrutar,
como la guía del Espíritu Santo. Él nos sostiene en nuestras debilidades, Él nos ayuda, Él aun cuando no, tenemos que orar y no sabemos qué, Él intercede por nosotros. O sea, hay ciertos privilegios que ya podemos disfrutar. Pero nuestra herencia, porque dice que somos herederos de Dios, nuestra herencia es una herencia futura. Algunos se equivocan pretendiendo disfrutar la herencia gloriosa de los hijos de Dios aquí en la tierra ya, como si ya estuvieran en el cielo. Y no es así. Por eso a mí me gusta estudiar los pormenores de la Escritura y fijarme en las cositas. Vamos a ir a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, donde vamos a leer los versículos del 13 al 14. Efesios capítulo 1, del 13 al 14. Dice ahí lo siguiente. Si no lo encuentran, no se preocupe, yo se lo leo. En él también vosotros, habiendo oído, escuchen bien el proceso porque esto es hermoso, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, porque tú puedes oír el evangelio y no creerlo, ¿verdad? ¿Qué pasa con las personas que oyen el evangelio y no lo creen? ¿Son hijos de Dios por haberlo oído? No. Son hijos de Dios aquellos que, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, lo cree. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Bueno, este versículo así tan largo y tan complicado de entender, yo os lo explico. Ustedes han visto cuando en una ceremonia de boda, ¿verdad? Se cogen unas monedas y el esposo la echa sobre la esposa y después la esposa coge las monedas y la echa sobre el esposo. A esas monedas se le llaman las arras. ¿Qué son las arras? Las primicias. Es un símbolo de que todo lo que el esposo tiene va a ser también de la esposa. Y de que todo lo que la esposa tiene también va a ser del esposo. Y aquí se nos dice que el Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la primicia. Es lo primero que Dios nos ha dado. Hasta que lleguemos a recibir la herencia completa. Pero ya tenemos al Espíritu Santo. Y tener al Espíritu Santo es el sello que nos certifica que somos hijos de Dios. Tienes al Espíritu Santo, entonces eres hijo de Dios. Eres hijo de Dios, entonces tienes al Espíritu Santo. Es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Tenemos una posesión, pero ahora mismo no la podemos disfrutar entera. Por eso dice hasta la redención, hasta el rescate, hasta que podamos disfrutar de ella. Es como si tú tienes una enorme cuenta bancaria porque tu papá te dejó una gran cantidad de dinero, pero dice, no lo puedes manejar hasta los 18 años. Y tú tienes una cantidad enorme de dinero en el banco, pero no lo puedes disfrutar. Te deja como unas arras, unas primicias para que vayas tirando. Lo suficiente para que sobrevivas. Pero tú sabes que cuando llegues a la edad de los 18 años vas a poder disfrutar de la fortuna completa, de la herencia plena. Repito, hay quienes dicen que son ricos porque si Dios es rico yo tengo que ser rico porque soy su hijo. ¡Qué tontería! Eso no está en la Biblia. Hay quien quiere disfrutar de la gloria venidera aquí en la tierra. Y no es posible. Jesús lo dijo con claridad. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo, decía Jesús. Y esa es nuestra confianza. Como el niño que alardea, ¿verdad?, delante de los demás de su herencia. Pues yo soy el heredero.
soy el dueño de todo. Sí, pero todavía no. Colosenses capítulo 3, versículos 23 al 25. Fíjense lo que dice aquí la palabra. Colosenses 3, 23. Dice, y todo lo que hagáis, escuchen bien, que entra en la palabra todo. Todo lo que hagáis. Por ejemplo, ¿el trabajo entra dentro del todo? ¿El trabajo entra también? Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. No le digan nada a nadie. Es un secreto. Pero yo sé que algunos cristianos no se portan bien en el trabajo. Bueno, eso no pasa entre nosotros. Todo lo que hagáis, todo, hacedlo como de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia, ¿qué dice ahí? Recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Miren, todo lo que... en el todo también está el modo en que tratamos a nuestra pareja. De parte y parte. O sea que los hombres debemos cuidar a nuestras parejas y hacer y tratarlas como al mismo Señor. Pero la mujer también tiene que tratar a su pareja como al mismo Señor. Y la educación de los hijos y todo eso entra también dentro de todo. Todo lo abarca todo. Amén. Hay privilegios que ya hemos recibido. Y contar con estos privilegios es una enorme bendición. Pero nuestra herencia, recuerden bien, nuestra herencia es futura. Nos espera en los cielos. No se nos ha prometido que la recibiríamos aquí en plenitud. Yo quiero que vean conmigo Hebreos capítulo 10, versículo 34 al 36. Hebreos 10 del 34 al 36. Dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Es decir, tuviste compasión de los que estaban presos y cuando te quitaron lo que era tuyo, lo sufriste, lo padeciste con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una, escuchen bien, mejor y perdurable herencia. Amén. Tenemos una mejor y perdurable herencia. Ah, en los cielos. ¿Dice ahí en los cielos? ¿Aquí en la tierra no? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria ¿la qué? La paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Esto es muy sencillo. Miren, si tú quieres recibir la herencia que tienes reservada en los cielos, tienes que tener paciencia, pero además tienes que hacer la voluntad de Dios. Si es que quieres recibir esa promesa, esa herencia. En los cielos
disfrutaremos de una herencia donde la polilla ni el orín corrompe, donde ladrones no minan ni hurtan. Una herencia real, auténtica, gloriosa. Efesios capítulo 2, un poquito antes. Efesios 2, versículo 18. Es importante que sepamos estas cosas, porque a veces vivimos como si no fuéramos hijos de Dios. Y nosotros tenemos el privilegio de ser hijos de Dios. Pero tenemos que saber cuáles son nuestros privilegios y también nuestras responsabilidades. Efesios capítulo 2 del 18 al 19. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Esto es un enorme privilegio que ya tenemos. Ya no somos extranjeros ni advenedizos. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Allí está una herencia incorruptible que nada ni nadie nos la puede quitar. Nada ni nadie nos la puede arrebatar. Es un privilegio enorme. Pero tenemos que perseverar en la voluntad de Dios. Efesios 3, del 11 al 12. 3, del 11 al 12. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos, escuchen bien, seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Seguridad y acceso. ¿Saben a lo que se refiere el apóstol Pablo con esto? A que tú puedes llegar a la presencia de Dios cuando quieras. Para entrevistarte con el alcalde tienes que pedir cita y a lo mejor te la dan para dentro de 3 meses. Para entrevistarte con el Rey de Reyes y el Señor de todos los señores, no necesitas nada más que clamar a Él. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor. Es un enorme privilegio que tenemos los hijos de Dios. Tenemos audiencia continua, directa con Él. Es más, Dios nos insta, nos exhorta a que continuamente estemos en conversación con Dios. ¿Recuerdan primera de Tesalonicenses 5:17 cuando dice, orad sin cesar? Estén siempre comunicándose con Dios. Tenemos seguridad. Porque nuestra fe no está fundada en nosotros. No está fundada en nuestras capacidades. O en lo bueno que nosotros somos o en lo bueno que nosotros podamos hacer. Nuestra seguridad está en la obra de Cristo, no en la nuestra. En la palabra de Dios, no en la nuestra. Por eso estamos seguros. Si Dios lo ha dicho, firme. Las promesas de Dios son en Él, sí y amén. Si Dios lo dice, créelo. Porque Dios no miente. Tenemos seguridad y tenemos acceso por medio de la fe en Él. En cualquier momento. No me digan que no es un privilegio. Es un privilegio. Pero también es una responsabilidad. Porque tener acceso a la presencia de Dios y vivir como si no lo tuviéramos, yo he visto a algunos cristianos arrastrándose, viven arrastrándose como serpientes por los suelos, siempre se echó polvo, siempre lamentando, quejando, cuando tienen acceso directo a la presencia del Altísimo, del Padre, que conoce nuestras necesidades y nos ha dicho, por nada estéis afanosos,
sino que sean conocidas vuestras peticiones en oración con toda acción de gracias. No os afanéis pues diciendo que comeremos o que vestiremos, porque vuestro Padre Celestial sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que se la pidan. Él lo sabe todo. Todo esto son privilegios que tenemos como hijos de... Miren, 1 Juan capítulo 3. Esto no tiene, vamos, a mí me encanta la escritura porque me emociona ver el amor que Dios ha puesto. 1 Juan capítulo 3. Tranquilo, yo lo repito. 1 Juan capítulo 3. A mí me emociona descubrir en las Sagradas Escrituras el inmenso amor. La frase esa de Pablo en Efesios 2:4, ¿verdad? Cuando dice, pero Dios, por su gran amor con que nos amó. Oh, me encanta. Mire, 1 Juan capítulo 3, versículo 1. Mirad, es un llamado de atención. Oigan, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no lo conoce. No nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, escuchen bien. Ahora somos hijos de Dios. Y escuchen bien. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos de Dios. Pero aún no se ha manifestado lo que vamos a hacer. Tremendo, ¿no? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. El Señor Jesús nos enseñó este tipo de relación con Dios. Los judíos no podían entender que los cristianos le dijeran a Dios papá. ¿Cómo? Al Creador, al Eterno, al Altísimo. Ellos tenían una relación de temor con Dios. Nuestra relación es de amor. Porque donde hay amor, el amor echa fuera el temor. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Es lo que dice Pablo en Gálatas. Ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios. Y por medio de Cristo. Herederos de Dios. Pero recuerden, también tenemos responsabilidades. Primera de Pedro capítulo 1 nos va a enseñar algunas responsabilidades. Primera de Pedro capítulo 1 del 3 al 5. Un poquito antes de Primera de Juan. Primera de Pedro capítulo 1 del 3 al 5. Dice el apóstol Pedro, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia que dice ahí, incorruptible, que no se corrompe, incontaminada, inaccesible, nadie nos la puede quitar, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Nuestra herencia futura es segura, está ahí, reservada para nosotros. Pero nuestras responsabilidades, aunque nos gusta hablar más de derechos que de deberes, ¿verdad? Seamos sinceros. ¿A que nos gustan más hablar de privilegio que de responsabilidades? Es la verdad.
Nos gusta más hablar. En cualquier lado donde tú vayas, verás a alguien reclamando sus derechos. Pero no verás nunca a nadie diciendo, es que yo tengo el deber. Yo quiero cumplir con mi deber. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan 1, versículo del 5 al 7. Escuchen bien, es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz. Y no hay ninguna tinieblas en Él. Ahora bien, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Somos llamados a andar en luz. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y eso es un enorme privilegio, pero también es una responsabilidad. Tú no puedes andar en las tinieblas. No tienes derecho a andar en las tinieblas, porque de allí Dios te sacó. Él te rescató del reino de las tinieblas y te ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Cómo ahora tú voluntariamente vas a tontear con las tinieblas? Aléjate de las tinieblas. Busca cada día a Dios. Él es la luz. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas. Si tú sigues a Cristo, no puedes involucrarte en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien debes reprenderlas. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Efesios capítulo 5. Bueno, antes de Efesios, vamos a ir Primera de Pedro, que lo tenemos aquí al ladito. Primera de Pedro capítulo 1, versículo del 14 al 16. Primera de Pedro 1, del 14 al 16. Escuchen bien. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos, escuchen, en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Como hijos obedientes. Si eres hijo de Dios, no basta con que seas hijo de Dios, tienes que ser un hijo obediente. Si eres hija de Dios, tienes que ser obediente. Tienes que ser santo, santa. Andar en santidad significa alejándote de aquello que no te conviene, de aquello que te perjudica, de aquello que es pecado, de aquello que ofende a Dios. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Efesios 5, del 8 al 11. Tenemos el deber de vivir de tal modo que Dios se agrade de todos y cada uno de nosotros. Porque somos hijos de Dios. Y eso es una alta dignidad que Dios nos ha dado sin merecerla. Capítulo 4 de Primera de Pedro, versículo 8, dice, y ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor
de Dios. Como dice la palabra, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Los hijos de Dios tenemos que rechazar el mal. Debemos apartarnos de los malos, porque hay personas que son malas. Y esta es la verdad. Hay personas que practican el mal como una norma habitual en su vida. Y si tú pasas mucho tiempo con las personas que practican el mal porque son malas, tú acabarás contaminándote y haciendo las mismas cosas que ellos. Eso no significa que nos tengamos que apartar, meternos en un convento y encerrarnos en una celda de 2x2. No. Cuando Jesús oró por la iglesia, no oró para que el Padre la quitara del mundo, sino para que nos guardara del mal. Es decir, tenemos que orar cada día: Señor, líbrame del mal. Que yo no caiga en tentación, que yo no caiga en lo que no debo hacer. Es decir, comprobando lo que es agradable al Señor. La voluntad de Dios es que tú no sigas siendo un esclavo, ni de la religión, ni de los rudimentos del mundo, sino que seas un hijo suyo, heredero de Dios, libre, con la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, sabiendo que tenemos una herencia hermosa reservada en los cielos, pero aquí, en la tierra, viviendo con dignidad, glorificando a Dios en todo lo que hacemos, porque es nuestra responsabilidad. Es la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Porque ser hijo de Dios es un alto honor, pero también una responsabilidad. Amén. Yo quiero que nos pongamos de pie, hermano. Quiero que hagamos una oración. Porque cuando la palabra de Dios es predicada, Dios espera que nosotros respondamos a lo que Él nos ha dicho. Dios te ha dicho que su amor es tan grande que te ha hecho su hija, que te ha hecho su hijo. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Pero el Señor también nos ha hecho un llamado a vivir y a caminar en la luz. Porque somos hijos de luz y no de las tinieblas. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agradaba a la carne. Ahora vivamos comprobando lo que es agradable al Señor. Por eso me gustaría que 2 o 3 personas, pero miren, con oraciones breves, no hace falta orar media hora, ni hace falta gritar. Dios escucha aún la oración que tú haces en silencio. Pero abre tu corazón y respóndele a Dios en esta mañana, porque Él te ha hablado. Ahora, ¿qué le dices tú? Oremos, hermanos. Bendito sea tu nombre, Señor. Sí, Señor. Aleluya. Para que cada día, Señor, vamos comprobando esa voluntad para esa haciendo, preguntando, Señor, para que nos la fuerza, Señor, para obedecer Dios Todopoderoso. Amén.
Amén. Amén. Amén. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Sí, es verdad, Señor. Aleluya. Gloria a tu nombre. Padre del cielo, gracias. Infinitas gracias por hacernos hijos tuyos, adoptados por medio de la fe en Cristo. Gracias porque no merecíamos, Señor, ese privilegio, esa dignidad. Pero te lo agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Yo me uno a la oración de mis hermanos y te ruego en el nombre de Jesús, ayúdanos a vivir de tal modo que aportemos honra a tu nombre, Señor. Que santifiquemos tu nombre en medio de un mundo que lo profana. Llévate la gloria y la honra, Señor, porque tú eres el único que la mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Voy a pedir que Viviana, por favor, pase por aquí con su bebé, y Jesús también, por favor, pasen por aquí porque vamos a presentar a su bebé al Señor. Quiero que sepan que nosotros no bautizamos a los niños, porque la palabra de Dios nos enseña, el apóstol Pablo a través de Romanos capítulo 6, del 3 al 5, nos enseña claramente que el bautismo es la identificación del creyente con Cristo en su muerte y en su resurrección. Por tanto, es necesario que el creyente que se bautiza, pasen por favor, es necesario que el creyente que se bautiza tenga conciencia y se identifique con Cristo en su obra, en su muerte y resurrección. Pero un niño no tiene conciencia, pasen. Un niño no tiene conciencia y por tanto no necesita arrepentirse de sus pecados porque tampoco tiene pecados. La falsa doctrina del pecado original, impulsada por San Agustín de Hipona y de ahí a la Iglesia Católica y de la Iglesia Católica a las iglesias reformadas y evangélicas, es falsa. El pecado, según la palabra de Dios en 1 Juan 3:4, es la infracción de la ley de Dios. Y un niño no tiene conciencia, por tanto no puede infringir la ley de Dios. Por eso Jesús dijo: dejad que los niños se acerquen a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Por eso nosotros presentamos a los niños al Señor, como aquellos padres que vemos en Mateo capítulo 19, que dice que acercaron a sus hijos para que el Señor pusiera sobre ellos las manos y los bendijera. Y los apóstoles querían, no molesten al maestro. Y el Señor dijo esa frase: no impidáis que los niños se acerquen a mí. No presentamos a nuestros hijos como María presentó a Jesús, porque María presentó a Jesús en base a la ley. Todo varón que abriere la matriz será presentado al Señor, y ella tenía que llevar 2 tórtolas o unos palominos, tenía que hacer una ofrenda para rescatar, para redimir, para quedarse
con ese hijo. Nosotros no estamos bajo la ley, no tenemos que hacer eso. Nosotros lo que hacemos es lo que hicieron aquellos padres en Mateo capítulo 19. Llevaron sus hijos a Cristo para que el Señor los bendijera. Y hoy nosotros vamos a presentar a esta preciosidad al Señor, porque sus padres quieren presentar, ¿cómo se llama? Sofía. Sí, qué bonito los zapatos. ¿Vienes conmigo un segundo? A ver. Un momento, ahí. Mire qué preciosidad. Vamos a orar por Sofía para que Dios la bendiga. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Los padres quieren que el Señor bendiga a Sofía. Padre del cielo, te rogamos por Sofía para que tú la bendigas, para que la protejas de todo mal, para que la guardes. Levanta una muralla espiritual de protección alrededor de ella. Señor, que tus ángeles la defiendan, siempre, en toda circunstancia. Te pido, oh Dios, que ella se críe sana, fuerte, con salud, con inteligencia, y que cuando sea grande, ella pueda entregar su corazón a ti, Señor. Que pueda ser una hija tuya que te glorifique por su modo de vivir y de hacer, Señor. Bendice a sus papás también, para que ellos sepan criarlas en amonestación del Señor, para que ellos sepan darle la educación y sobre todo el ejemplo adecuado. Bendice a su papá y a su mamá, Señor. Bendice a Jesús y a Viviana y ayúdalos para que ellos también cada día sean bendecidos por ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Jóvenes, Dios les bendiga. Jesús, Dios te bendiga. Adiós. Gracias a Dios está un poco mejor. Qué bueno. Sí, gracias a Dios. Dios la sane total. Claro que sí. Verá cómo sí. Qué bueno. Yo voy a mover el púlpito un poquito, porque tenemos aquí a los alumnos de Forming for Life. Miren qué preciosidades. Mientras ellos se colocan, quiero decirles, hermanos, es muy importante, por favor préstenme atención, es muy importante que estén orando por este proyecto educativo de Forming for Life. Los padres ya están recibiendo notificaciones de la Fiscalía para que respondan por qué han sacado del sistema público. Y los padres están yendo a la Fiscalía diciéndole porque queremos la mejor educación para nuestros hijos.